Saludos en Cristo. El contenido de este video no es para personas sensibles. Personas sensibles, abstenerse, porque una parte de este contenido es bastante oscuro. No es para nada agradable. Duré meses pensando si debía grabar o no este video, si debía o no hacer esta investigación. Pero yo creo que es necesario estudiar estos temas para esclarecer cómo opera el misterio de la iniquidad, los demonios a través de la literatura, el cine y la televisión, y diversas manifestaciones artísticas que están al servicio del enemigo. Por lo tanto, debemos conocerlas para sabernos defender y analizar por dónde viene el ataque. Bueno, pues este es otro ataque. Tenemos la frase, la sangre es la vida. Esta frase tan fuerte, la sangre es la vida, está contenida en dos libros. Uno de ellos, pues es el libro más importante que existe, que es el libro de la verdad, de las revelaciones, la Sagrada Biblia, donde se nos habla sobre la sangre, sobre todo en el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Y en el libro, que es básicamente literatura satánica, la novela Drácula de Bram Stoker. Perdón por las letras que la cámara invierte las imágenes, todo está al revés de como lo ven. Bueno, estos dos libros contienen esta misma frase, pero la llevan a puntos total y completamente opuestos. Pues bien, de esto se trata este video, de cómo la sangre debe ser vista y tomada en la Sagrada Biblia, que es ni más ni menos la palabra de Dios, y en el otro libro, cómo la toma Satanás y sus seguidores. Entonces, comencemos con la siguiente cita bíblica de Levítico 17:11, que nos dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Bueno, está diciendo lo mismo, la sangre es la vida. Continuamos con Génesis 9:4. Génesis 9:4. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Bueno, ahora está diciendo claramente, Dios nuestro Señor está diciendo clarísimamente que la sangre no se puede beber, no se debe de comer. Bueno, esto lo dejamos como un precedente para todo el contenido, para ver cómo Satanás contradice este mandato divino, ¿sí? Miren, les repito, Génesis 9:4, lo único que no deben comer, o sea, refiriéndose a los animales, pues los animales nos los dio Dios nuestro Señor para nuestro alimento, así como frutas, verduras, etc. Bueno, dice, lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento se daba gloria al Señor, a Dios nuestro Señor, con la sangre de los animales sacrificados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el antiguo judaísmo, que fue el verdadero pacto. Hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo a crear e instaurar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está abrogado en este sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que Satanás, a través de la literatura o de todos los medios que él puede, trata de desviar y de poner a los hombres a hacer lo contrario a lo que manda Dios nuestro Señor. Entonces, en este libro, en esta novela de Drácula, de finales del siglo XIX, que pertenece al movimiento del romanticismo que ya hablamos en un video pasado, se crea el personaje de Drácula. Ya saben ustedes los antecedentes históricos del personaje. Está basado ni más ni menos que en Vlad Tepes, del cual tendremos que hablar más adelante en este video. Les aviso que el contenido pues es vasto. No sabemos cuántos minutos nos lleve. Bueno, entonces,
Eh, en la novela Drácula se crea este mito, más bien el mito ya existía desde la más remota antigüedad, pero ya en el siglo XIX, a través de la literatura, aprovechando ya el invento de la imprenta en el siglo XVI, pues ya la literatura y el mito se convierte en algo que se puede globalizar, que se puede exportar, se puede hacer una propaganda tremenda de ello. Bueno, tenemos que el diablo contradice el mandato divino. Por lo tanto, los bebedores de sangre están presentes desde la más remota antigüedad, lo que comentábamos hace un momento, desde Mesopotamia, la antigua, desde Mesopotamia hasta la antigua Roma, donde creían en la existencia de los estrigoi, esta famosa palabra de los estrigoi, que eran pájaros mitológicos que se alimentaban de carne y sangre humana. También tenemos que en la antigua China, los manuscritos de Chi Wu Li del siglo III antes de Cristo hablan de los Jiangxi, es decir, los vampiros chinos que podían ser combatidos con ajo y sal. Ahora, la palabra vampiro por primera vez aparece en inglés en el año de 1734 y desde 1751 aparece en lengua francesa, lengua a la cual pasó a las lenguas romances. Ahora, la palabra originaria es húngara y proviene del ruso upir y se cree se cree que es una palabra que los rusos habían tomado del tártaro uber, que significa bruja. Bueno, ya tenemos los orígenes de la palabra. Bueno, se cree que fue tomada del tártaro, o sea que los rusos tomaron esta palabra del tártaro uber, que significa bruja. Bueno, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Bueno, los campesinos rumanos creían en los estrigoi, muertos que se levantaban de las tumbas para alimentarse de la sangre de los vivos. Este folclore pertenece a la cultura rural de los pueblos rumanos. Rumanía, la tierra de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador y de Elizabeth Báthory, emparentada con Draco, el príncipe Vlad Dracul. Bueno, todo este folclore, bueno, vemos que el mito del vampiro está presente en prácticamente todas las culturas del mundo. Yo les hice un resumen muy breve, pero se podría hacer un video completo sobre los mitos antiguos de los estrigoi, de los no muertos, de los chupadores de sangre, bebedores de sangre, ¿sí? Bueno, tenemos que el movimiento del romanticismo, del cual ya hablamos en el video pasado sobre arte sacro y arte satánico, surge en el siglo XVIII, entre 1750 y 1850. Bueno, este movimiento interesantísimo, como ya lo comentamos, pues lamentablemente acoge al satanismo. Es donde se desarrolla también el espiritismo. Entonces, en el tema que nos ocupa hoy, que es el vampirismo y la sangre, pues durante el romanticismo surge esta literatura, ¿verdad? Con poetas como el poeta inglés Lord Byron, quien era amigo de Mary Shelley, la creadora de la novela Frankenstein, que es una expresión del transhumanismo, que es esencialmente satánico, del cual ya hablamos en el video que les acabo de mencionar. Entonces, tanto el vampirismo como el transhumanismo tienen sus orígenes diabólicos en la más remota antigüedad, en las primeras edades del hombre. Pero ya en el siglo XIX, en el romanticismo, explotan como una manifestación cultural ya universal, es decir, se universalizan
todas estas manifestaciones literarias del el vampirismo. Entonces Lord Byron pues creó algunos poemas de vampiros, algunas historias, y es donde florece la novela Drácula. Ahora, ¿quién crea esta novela? Bram Stoker. Mucho se ha dicho sobre este hombre, que pertenecía a organizaciones secretas. Para no extender el video, ya no quise profundizar en esa investigación, pero yo les digo que esencialmente Drácula es una novela satánica, pero vemos que la literatura y las películas de horror de principios del siglo XX hasta mediados, y ya ha pasado los 60s, un poco ya, muy poco ya en los 70s, tenían hasta eso cierto respeto por la majestad de Dios nuestro Señor y el poder de la cruz, porque vemos que a los vampiros antiguos se les dominaba con una cruz, se les derrotaba, ¿verdad? Se produjeron películas excelentes en Hollywood con grandes actores sobre el género de horror basados en el romanticismo, ¿sí? Se dice que el padre del género de terror es ni más ni menos que el poeta estadounidense sumamente célebre y trágico llamado Edgar Allan Poe. Pues bueno, este genio de los cuentos de terror se dice que es el padre de todo este género, pero ya en los 50s y 60s produjo películas de gran calidad, protagonizadas por actores impresionantes, ¿verdad? Grandes actores como Vincent Price, bueno, antes estaba Bela Lugosi, Boris Karloff, bueno, etcétera, etcétera. Es otro tema. Pero había respeto. Aún los creadores de estas películas, que les encantaba todo este género, al final de las películas hacían que el bien triunfara. O sea, plasmaban en su película el triunfo de la cruz. Al final el vampiro era derrotado por la cruz y estacado en el corazón. Era decapitado, se le ponían ajos en la boca, como consta en los antiguos rituales de las etnias de campesinos de Rumanía, hacían esto. Entonces Bram Stoker, bueno, todos estos creadores del género de terror tenían este respeto. Tenemos que ya en las películas más nuevas, ya de los 90s y los 2000, pues ya el vampiro, ya, bueno, el demonio, como está avanzando en todos los campos de la vida en este mundo, pues ya se atreve a salir victorioso en las películas, en las novelas. Ahora ya en todas las películas, incluso de exorcismo, empezando por El Exorcista de 1976, esta película impresionante, el mal es el que triunfa, porque si ven la película triunfa el demonio. Para no alargar el video, les comento que en la película creo que de 2005, por ahí, se hizo una película llamada Van Helsing, el cazador de vampiros, donde Drácula, en la película, pasa por encima de una cruz y la quema con su mano. Esto es imposible. Satanás huye despavorido ante la cruz. Pero los satanistas o la gente que crea estas películas, pues hace énfasis en el triunfo del demonio, porque este triunfo temporal es permitido por el poder de Dios nuestro Señor, que está muy, pero muy por encima del infame Satanás. Pero ya en todas las películas estas, ya que son insoportablemente horribles y que ya no veo ya prácticamente ninguna, aparece, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que es el derivado del romanticismo, que florece en el siglo XVIII y tiene su explosión máxima en el siglo XIX. En la pintura, ya lo hablamos en el video pasado de Francisco Goya, que crea las pinturas negras, que son temas súper grotescos. Pinta temas de brujería encargados por aristócratas, por ciertos nobles, entre comillas, gente de la aristocracia y de la alta burguesía, que
curiosamente le mandaban a hacer estas obras que permanecían en secreto en sus colecciones privadas. Consulten las pinturas negras de Goya y las pinturas de brujas de Goya. Ahora, Goya, el gran pintor español, pinta un tema de vampiros también. Unos vampiros que chupan sangre flotando. Bueno, todo esto derivó del romanticismo. El romanticismo que florece ya dijimos, en 1750 y culmina aproximadamente en 1850. Y sus características pues son la emoción, lo religioso, lo irracional, la noche, la belleza humana, el color, el movimiento y lo onírico, es decir, lo irracional. Por eso explota durante este periodo el movimiento espiritista, que es altamente peligroso, de origen satánico. Bueno, esto es el romanticismo. Ya hablamos de Lord Byron, este poeta inglés. Bueno, vamos a hablar de otro tema relacionado con el vampirismo, con la cuestión de los bebedores de sangre. Es un tema muy poco comentado. Yo he visto unos trabajos excelentes en YouTube, algunas crónicas excelentes en Google, donde se habla ni más ni menos que de la Orden del Dragón. ¿Quién no vio la película de Francis Ford Coppola, de Drácula, de 1992? Con Gary Oldman, Winona Ryder. Bueno, esta película muy exitosa y con muy buenos efectos especiales y buenas actuaciones menciona a la Orden del Dragón. Yo cuando la vi pensé que era una ocurrencia del guionista, ¿verdad? O del director Coppola. No, la Orden del Dragón existe actualmente y existió en la antigüedad. Yo hace unos meses que hice esta investigación, o parte de esta investigación, encontré mucha información en Google sobre la Orden del Dragón, que está básicamente integrada por aristócratas y personas de la nobleza europea en la actualidad. Bueno, quiero decirles que hoy, hace unas horas, quise volver a hacer esta investigación para recabar los datos y ya no está, ya no aparece. Pero esta Orden del Dragón está constituida legal y perfectamente y existe hasta nuestros días. No, ya no tiene caso profundizar, ¿verdad? En eso. Lo interesante es lo que viene. La Orden del Dragón, que en latín es Societas Draconistarum, en húngaro Sarkani Lovagrend. La Orden del Dragón fue una orden militar católica de caballeros, casi todos nobles y príncipes, que surgió durante la unión de Hungría y Croacia, fundada en 1408 por Segismundo de Hungría, y portaban el símbolo del dragón, algo muy curioso. Bueno, digamos que fue una continuación de la antigua orden de los caballeros de San Jorge, ¿verdad? San Jorge que derrota al dragón. Lo curioso es que la Orden del Dragón se centra en el dragón, cosa muy curiosa, ¿verdad? Bueno, esta fue una orden, bueno, ambas fueron órdenes militares. El príncipe Vlad, es decir, Vlad Tepes, el empalador, aquel que inspiró la novela Drácula de el citado Bram Stoker, este escritor irlandés, si no me equivoco, Vlad Tepes, el empalador, y sus ancestros, es decir, su padre y abuelo, pertenecieron a dicha orden, a la Orden del Dragón. Bueno, pues ni más ni menos que el príncipe Carlos de Inglaterra, aquel que se casó con la princesa Lady Diana, en una entrevista confirmó la teoría del genealogista Daniel Raulaudré, que su familia, es decir, la familia de Carlos, el príncipe Carlos de Inglaterra, descienden de Vlad Tepes. O sea, el mismo príncipe Carlos lo confirmó. La Casa Real inglesa está emparentada, como ya sabíamos, porque hay investigaciones de genealogistas excelentes que yo he visto, vi hace algunos años y las recuerdo perfectamente. Están emparentados con Vlad Tepes. Como paréntesis les comento que también
el genealogista que se me va, realmente se me va el nombre, y el video, la investigación excelente que hizo, relaciona ni más ni menos que a Vlad Tepes y a su estirpe con varias casas reales europeas. Esto ya no lo encontré en Google, ya no está. Si estuvo, yo ya no lo encontré el día de hoy. Bueno, entonces tenemos que el príncipe Carlos es pariente de Vlad Tepes. Claudine Redey von Kiss Redé, descendiente, Claudina, o sea, una mujer, descendiente de Vlad Tepes, es decir, de Drácula, se casó con el príncipe alemán Alejandro von Gutenberg. Von Gurtenberg, con R, Gurtenberg, en 1835. Ojo con este nombre, porque aparece en varias genealogías, y de él se desprenden todo, de ella, perdón, de Claudine se desprenden estas genealogías. Bueno, en 1835 se casó con el príncipe alemán, Alejandro von Gutenberg. Ahora, quedó estipulado que los hijos de la pareja de von Gutenberg con Claudine Kiss-Rede, descendiente de Vlad, que los hijos de la pareja no podían pertenecer a la realeza porque ya estaba introduciéndose otra sangre, es decir, la sangre de Vlad Tepes. Esto fue confirmado por el diario The Sun. Esto se puede confirmar, todo esto es fácilmente confirmable, ¿verdad? Hay cantidad de artículos en internet. Bueno, no es necesario citar las fuentes, ustedes en 2 minutos dan con las fuentes. Bueno, entonces, bueno, tenemos que esta noticia ya es confirmada. Entonces tenemos que hay un parentesco entre Vlad Tepes y la Casa Real inglesa, cuando menos, ¿verdad? Ya no cito otras. Bueno, hace poco, ahora vamos con Mel Gibson. Hace poco tiempo Mel Gibson declaró lo siguiente: los estudios de Hollywood están empapados en la sangre de niños inocentes. Esto supuestamente lo hizo Gibson en el programa de Graham Norton Show de la BBC. Afirmó que las élites de Hollywood son un enemigo de la humanidad. Estas personas tienen sus propias enseñanzas religiosas, tienen sus textos sagrados, están enfermos. Creen que si beben sangre de niños o abusan de ellos sexualmente adquirirán su fuerza. Dice, continúa Mel Gibson, me llevaron a la presencia de estas prácticas a principios del 2000, pero puedo hablar de esto ahora porque estas personas, los ejecutivos, están muertos. Según los artículos que vi hoy en la mañana, el medio estadounidense New York Wide lo publicó, aunque se dice que es fake news, o sea, una noticia falsa, porque Mel Gibson no lo ha confirmado jamás. Bueno, está en el ámbito de lo dudoso, pero tampoco se puede descartar por el contexto del cual estamos hablando y el contexto real de las cosas como son en la vida, ¿verdad? En la vida real. En la vida real, o sea, sobran casos. Aquí en México tenemos un caso brutal, que de solo mencionarlo, prefiero no mencionarlo para no meterme en problemas, pero aquí han desaparecido mujeres en una zona muy específica del norte del país. Bueno, hasta ahí puedo decir. Bueno, un artículo de la BBC News titulado, esta nota que les digo ya está totalmente confirmada, esto lo pueden confirmar cualquiera. Un artículo de la BBC News titulado Vampiros verdaderos, la gente que bebe sangre humana para sentirse mejor. Es decir, este artículo de la BBC News habla de una cultura, la cultura de beber sangre de niños como un medio curativo, lo cual es una abominación. Sabemos que esto es una abominación para Dios. El Antiguo Testamento lo dice clarísimo. Es propio de satanistas, ¿verdad? Y de engendros que pueden tener sus facultades mentales aparentemente funcionales, pero espiritualmente pues están ya poseídos, ¿verdad? Esta gente que forman comunidades incluso
cuyo nombre no voy a mencionar, o sea, no entran en el ámbito de lo místico ni de lo satánico, simplemente lo ven como algo terapéutico, ¿verdad? Bueno, esto lo comento porque también se ha comentado muchísimo sobre los bebedores de adenocromo, es decir, adrenalina contenida en la sangre de las víctimas torturadas, que beben esa sangre para mantenerse vivos. Sabemos que Vlad Tepes, bueno, más adelante hablaremos de Vlad Tepes, pero tiene mucho que ver con las historias de que Vlad Tepes bebía la sangre de los empalados, ¿verdad? De la gente que él empalaba viva. La sangre escurría bueno, para los que no saben lo que es el empalamiento, es introducir un madero larguísimo, un poste, con la punta puntiaguda, es decir, sumamente aguda, era introducido por el ano del ajusticiado y salía por su boca. Entonces, esto le producía una muerte larguísima, podía durar hasta días vivo ahí. Moría desangrado, de hambre y de sed, pero era una tortura impresionantemente indescriptible, bueno, horrible. Entonces, varios cronistas hablan de que Vlad Tepes hacía esto, ¿verdad? Y que bebía la sangre que escurría de estos cuerpos. Se le tacha de sádico y de loco a Vlad Tepes, pero más bien yo creo, y otras personas también creen, que más bien Vlad Tepes era un consciente bebedor de sangre, ¿verdad? Satanista en el fondo, aunque se le conoce como un cristiano devoto, no católico, ya un cristiano devoto ya, él ya pertenecía a los ritos ortodoxos, ¿verdad? Porque el deber de Vlad Tepes era defender la frontera entre Europa Oriental y el mundo musulmán, que estaba invadiendo y quería acabar a toda costa con la cristiandad, lo que hoy se conoce por Europa, por todos los reinos católicos, los estados pontificios. Entonces, yo he leído en varias fuentes que Vlad Tepes, es decir, Dracul, el príncipe Vlad, Drácula, que significa dragón o demonio, pues en ese sentido fue un héroe, porque defendió a la cristiandad. Esto consta en las películas en la película de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, ¿verdad? Del año 92. Bueno, esto no es una mentira, es una realidad. Él, pues era temido, ¿verdad? Hasta por los propios invasores mahometanos. Hay una crónica de uno de estos invasores, de un general muy famoso o de un sultán, no recuerdo ya el nombre, Mohamed. Él dice que en un intento de invasión a Valaquia, es decir, el reino donde reinaba el príncipe Vlad, donde era amo y señor, se topó con un bosque que no estaba en los mapas, y cuando se acercó se dio cuenta que no era un bosque, sino que era un bosque, pero de empalados, de cientos y cientos de empalados, es decir, de personas ensartadas en estos palos, ¿verdad? Puntiagudos. Esto le aterrorizó. Entonces, Vlad Tepes usaba el terror psicológico, bueno, etcétera. Ya para no desviarlo, bueno, sí, obviamente era sádico, ¿verdad? Lo que vivió Vlad Tepes en su niñez fue brutal. Su padre, Vlad II, porque Vlad Tepes, Drácula, era Vlad III. Vlad II, su padre, lo entregó a él y a su príncipe, a su hermano, el príncipe Radu, si no me equivoco, Radu, el hermano de Vlad Tepes, los entregó al sultán musulmán para que los educara como un intercambio político. Hay cronistas que señalan que tanto Vlad Tepes como Radu fueron violados por los musulmanes, fueron torturados, y que Radu se negó a volver a Valaquia. Ya Drácula, ya en su madurez, ya regresa con su padre al reino de su padre, pero llega ya traumatizado y enloquecido, ¿verdad? Por todas estas vivencias con los musulmanes. Bueno, él se dedicó a defender a la cristiandad, a custodiar la frontera entre los reinos, ¿verdad? En ese sentido fue un héroe, porque defendió militarmente, ¿verdad? Se dice que los papas
de aquel tiempo, ya el nombre se me va, le mandaba dinero, yo lo verifiqué, ya. Esto es verdad. Lo patrocinaba porque era una defensa, ¿verdad? Bueno, en este contexto se desarrolló también la famosísima batalla de Lepanto, donde en tiempos de su santidad San Pío V, este grandioso papa, donde participó Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Donde una mano le quedó mutilada o le quedó inservible. El manco de Lepanto, así se conoció a este escritor, ¿verdad? Al escritor de la novela del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, que la batalla de Lepanto fue un triunfo maravilloso para la cristiandad, porque detuvo el avance musulmán. Querían conquistar el Mediterráneo, pero la Liga Santa, que la formaban varios estados, el estado de Venecia, etcétera, los estados pontificios, etcétera, derrotaron aplastantemente. Fue una derrota tremenda para los musulmanes. Bueno, entonces Vlad Tepes vive este contexto. Todo esto plasmado en la novela Drácula de Bram Stoker. Bueno, ya hablamos de Vlad Tepes, el conde Drácula, que es oficial, está comprobadísimo que perteneció a la Orden del Dragón. Vlad Tepes perteneció a la Orden del Dragón. Bueno, la Orden del Dragón sigue viva hasta nuestros días. Se dice que la élite, ya para no entrar en detalles, son bebedores de adrenalina, bueno, de sangre, ¿verdad? Ya, no profundizamos más, pero bueno, sobran testimonios de esto. Yo tengo testimonios. Olvídense, yo he escuchado historias escalofriantes, ya en primera persona, de tú a tú he escuchado infinidad de cosas que pasan en este país con relación a esto. Es escalofriante. Yo tengo una amiga de hace muchos años que tenía unos amigos que fueron a una ciudad de este país, una ciudad hermosa. Bueno, no voy a entrar en detalles. Estaban en un mercado al aire libre y querían unos tenis, querían ver unos tenis, querían comprar unos tenis que no estaban disponibles en el puesto, es decir, en un tianguis, ¿verdad? Entonces los dueños del puesto le dicen, los tenis los tenemos en una bodega. Entonces este hombre va con sus amistades y entran a una bodega donde son torturados. Bueno, ya para qué les cuento. Estas cosas son reales. Por eso como gente, como Mel Gibson y otros hablan de esto, de estos bebedores de sangre, de todo lo que hacen, pues yo lo creo, ¿verdad? Porque estas historias se cuentan aquí de persona a persona y son cosas que pasan y que suceden en los países más avanzados, entre comillas, más industrializados, más desarrollados de Europa. Ya no les voy a decir los nombres, pero yo he escuchado historias estremecedoras de cómo estas sectas de endemoniados hacen esto. Bueno, ya no profundizamos más. Bueno, ahora continuamos con la condesa, también romana, de Valaquia, la famosa condesa sangrienta, Elizabeth Báthory, que vivió entre 1560 y 1614. Bueno, emparentada con Vlad Tepes, Elizabeth Báthory era descendiente de Vlad Tepes, es decir, perteneciente a la nobleza europea. Bueno, su familia pertenecía también a la Orden del Dragón. Fisco, su mayordomo, testificó que en su presencia Elizabeth Báthory, su ama y señora, había asesinado a 37 mujeres solteras entre 11 y 26 años, aunque hay quien dice que fueron más de 300 las doncellas sacrificadas, las señoritas sacrificadas por Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, para bañarse en su sangre. Volvemos al tema del video, al tema de la sangre. Vlad Tepes se la bebía. Elizabeth Báthory se bañaba en la sangre. Imagínense nada más este espanto, este horror espantoso. Bueno, algunas de las sacrificadas por Elizabeth Báthory pertenecían a la nobleza, es decir, ya en su locura, en su frenesí diabólico, ya Elizabeth Báthory ya no distinguía
de la nobleza y de los plebeyos, inocentes víctimas, y agarraba de todo, ¿verdad? Entonces mandaba a secuestrar. Todo esto está documentado, es histórico, no es un cuento que me estoy inventando. Es horrible, pero es real. Entonces, cuando se metió con las doncellas nobles, su misma familia le puso un alto. Y vamos a ver lo que hizo. Al, bueno, la capturan, ¿verdad? La detienen. A los empleados y ayudantes de la condesa, de Elizabeth Bathory, se les decapitó, fueron decapitados. Y a sus brujas, porque estaba rodeada de brujas, para no variar, como es típico en este tipo de personajes, estaba rodeada de brujas. Estas brujas fueron quemadas vivas. ¿Sí? Fueron quemadas vivas, llamadas Dorotea, Porisca y Helena. Ahora, la condesa fue emparedada, solo fue emparedada viva, o sea, duró, si no me equivoco, 4 años viva ahí, en una torre, en una recámara de una torre, viviendo con escasa luz. Porque la ley impedía que fuera procesada, es decir, por ser noble, por pertenecer a la nobleza europea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la propia familia de Elizabeth Bathory le puso el alto porque estaba ya pasándose de la raya, ¿verdad? Para ellos, porque ya era un escándalo que corría de boca en boca en las aldeas y pueblos aledaños y en el resto de Europa. Entonces ya estaba siendo demasiado llamativa. Fíjense cómo en las películas de vampiros se aplica el mismo principio. Dicen los vampiros, no recuerdo exactamente en qué película, sí, en la de Van Helsing dice, dice un aldeano, dice, los vampiros solo matan una vez al mes para chupar sangre y sobrevivir un mes. O sea, bueno, entonces, bueno, vean esta analogía espantosa entre el cine gótico de terror y bueno, y lo que hacía la familia. O sea, no, ellos, bueno, ¿para qué decir más, verdad? Solo querían que, lo que les molestó es que fuera un exceso, ¿verdad? No que lo hiciera. Bueno, entonces la encarcelan y muere, dictó su testamento en su confinamiento, bueno, pero murió pronto, ¿verdad? Bueno, ya, hablamos de Vlad Tepes, el personaje creado por Bram Stoker. Ya hablamos bastante sobre Vlad Tepes, pero hablemos de Bram Stoker un poco, de quien se dice murió pobre y loco. Pobre y loco. Hay quien dice que en un hospital psiquiátrico. Esto yo no lo pude confirmar. Lo que sí confirmé es que murió pobre y desquiciado, ¿verdad? No sabe, bueno, imagínense los espíritus que inspiraron a Bram Stoker para crear esta novela tremenda, ¿verdad? Ahora también tenemos que Bela Lugosi, este gran actor de origen europeo, si no me equivoco, que interpretó Drácula muchas veces, murió igual. Murió solo y loco en la miseria. Loco porque dormía en un ataúd. Yo conocí en mi juventud, conocí a una persona que hacía lo mismo, que estaba obsesionado con el tema del vampirismo. De hecho, tenía un negocio, no voy a decir el género, que le puso así Nosferatu. Era su empresa de este hombre. O sea, vean los alcances de la literatura y cómo Satanás se mete en las mentes a través de la literatura satánica, ¿verdad? Vean el peligro de ver películas de terror y de toda esta literatura espantosa, ¿verdad? Que aunque puede ser entretenida e interesante, pues es satánica. Bueno, tenemos que Bram Stoker murió solo y loco, al igual que Bela Lugosi. Lo mismo se dice de Christopher Lee, que bueno, que fue un actor exitosísimo, que sí murió rico, creo que murió hace poco. Interpretó un papel muy importante en la saga del Señor de los Anillos y en la saga del Hobbit. Fueron 6 películas. Bueno, Christopher Lee hizo varias veces el personaje de Drácula, participó en numerosas películas de terror.
en los 60s, en los 70s. Se dice que también estuvo obsesionado con el mito del vampiro, es decir, le afectó. A los personajes que interpretan estas películas se ven afectados casi siempre, aunque hay excepciones, ¿verdad? Como la de Boris Karloff, que fue próspero. Boris Karloff, un actor impresionante que pertenecía a la nobleza europea, huye a América. Boris Karloff, este actor excelente, excelente actor, huye a América para huir de su familia y poder ser un actor, porque su familia era tan aristocrática que no le permitían ser actor en Europa. Entonces huye a los Estados Unidos, se cambia el nombre y acepta el papel de hombre lobo, un papel que despreció Bela Lugosi. Bela Lugosi desprecia el papel de hombre lobo pensando que era poca cosa, porque Bela Lugosi estaba en la cima de su carrera. Boris Karloff, necesitadísimo de trabajo, lo toma y se convierte en un superestrella de la noche a la mañana. Pues bueno, esa estrella de Boris Karloff llegó hasta su muerte. Fue próspero, muy exitoso. El mito del hombre lobo es otro tema, ¿verdad? Está basado en el nahualismo. El tema de los hombres lobo tiene más profundidad de lo que creemos. Miren, vamos de un tema a otro y hasta me sudan las manos nada más de hablar de esto, porque en este país en el cual yo vivo, bendito país de México, antes la Nueva España, bendecida con la religión católica, bueno, en este país hermoso, pues abundan las culturas chamánicas. Bueno, todo esto es una herencia de las culturas prehispánicas, las culturas precolombinas, prehispánicas, donde el nahualismo, es decir, los brujos que se convierten en animales, abundaban, ¿sí? Hay toda una cultura de nahualismo impresionante, de la cual no voy a profundizar, porque es un tema real, impresionante, que se vive básicamente en las culturas, en las etnias rurales, es decir, en el campo mexicano. El campo mexicano es rico en todo ese tipo de contenidos y de saberes prohibidos y diabólicos. Sabemos que las antiguas culturas de Mesoamérica adoraban demonios. Dios no estaba aquí. Por eso, gracias a Dios, México, la Nueva España se creó. Bueno, entonces, el tema para no andar y no desviarlos rápidamente, les comento que el tema de los hombres lobo tiene mucho, mucho de fondo. Mucho, mucho, señores. Parece cuento todo esto. Parece un mito, pero no lo es. Está basado en el nahualismo. El nahualismo está presente también en las culturas rurales europeas y norteamericanas. El hombre lobo, el rugarú, si no me equivoco, este ser mitad lobo, mitad humano, que está presente, si no me equivoco, en las culturas de indígenas norteamericanos. ¿Sí? Ahora, en la Europa también hay varios mitos, pero hay algo que descubrí hace poco tiempo, que son los hombres con cara de perro. Yo les pido, perdón, que hagan una mini investigación para que vean el mito, entre comillas, de los hombres con cara de perro. ¿Quiénes eran estos hombres con cara de perro? Bueno, fueron unas tribus, literalmente de hombres con cara de perro, que habitaban varias partes de Europa, de Asia y de África. Entonces, cuando los exploradores, como Marco Polo, quien habló de ellos, habló de ellos él, ni más ni menos que Alejandro Magno, ese gran conquistador, ¿verdad? Habló de ellos también, y varios más. Es increíble esto. Bueno, todo esto se los comento para que vean que no son mitos lo del hombre lobo, o sea, y los nahualismos. Satanás tiene un poder. Dios le ha permitido, como ángel, que sigue siendo ángel caído, tener muchos poderes. Entonces hace muchas cosas a través de los brujos y sus amigos, entre comillas. Sabemos que Satanás no tiene amigos, odia a todos. Y se vale de de los que se dedican a esas prácticas. Bueno, entonces vemos todo este contexto, ¿verdad? Saliéndome un poco del tema. Bueno, estos temas espantosos son la manifestación del mal espíritu, ¿verdad? Que Dios nos ampare.
sabemos que el demonio tiembla ante el sacrificio de Cristo en la cruz y ante su preciosísima sangre. Esto es lo más importante y lo único que vale de este video, esto que estamos hablando ahorita. El demonio tiembla ante el sacrificio de Cristo en la cruz, ante su venida y ante su preciosísima sangre. Tiembla también ante la sangre de los mártires. Sabemos que existe una hermosa oración para sellarse con la preciosísima sangre de Cristo y para sellar a nuestros hermanos en Cristo. Vean el verdadero sentido de la sangre, el verdadero sentido de la sangre y no las abominaciones del enemigo. En el ritual del exorcismo antiguo contiene la frase: la sangre de los mártires y de todos los santos te lo mandan. Es decir, el demonio tiembla ante la preciosísima sangre de los mártires. Este es el sentido de la sangre. A la sangre no debe ser ingerida, no puede ser tomada más que de esta forma, ¿sí? Tenemos también que en Mateo 26, 27, 28, Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, nos dice lo siguiente: y tomando la copa, habiendo dado gracias, lo bendijo y dióselos diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre, que será el sello del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos para remisión de los pecados. Dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que la antigua alianza, porque en la antigua alianza había sido sellada en la sangre de los animales sacrificados, como comentamos al principio del video. Ahora, la nueva alianza es sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como consta en Hebreos 9:13. Pues bien, esta espantosa investigación que sirva para desechar todo lo que tenga que ver con la literatura vampírica, para desechar todo lo demoníaco y para estar conscientes cómo la diabólica y anticatólica empresa de Hollywood nos ha bombardeado con películas de terror y de vampiros, transgiversando el verdadero sentido de la sangre. La sangre ya quedó expresada, expuesta perfectamente por las últimas frases que les leí, sobre todo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el sentido de la sangre. El enemigo todo lo quiere poner al revés, todo lo quiere convertir en algo sacrílego. Entonces, ustedes, católicos verdaderos, desechen cualquier cosa que venga de estas literaturas, estas películas. El género de terror es un género abominable que ya es literalmente insoportable. Todavía en mi niñez, pues yo soportaba las películas antiguas porque Cristo triunfaba, la cruz triunfaba, el vampiro era matado, enterrado y derrotado totalmente por la cruz. En las películas actuales es al revés. Es decir, el demonio siempre triunfa, no solo en las películas de vampiros, sino en las películas de terror en general. Esto es un acto petulante y una jactancia de Satanás, al que le queda ya muy poco tiempo. Por eso hace estas abominaciones. Bueno, cerramos este video pesadísimo con el Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden de toda trampa diabólica.